Bueno, en este programa tenemos varias opciones, o bien venir aquí, por ejemplo, dibujo y buscar lo que queremos hacer, o bien, por ejemplo, quiero hacer un círculo. Aquí ya me da la opción hacerlo con el centro y con el radio, con el centro y el diámetro, etcétera. Por ejemplo, si pincho en 3 puntos, automáticamente marco un punto, 2 y 3, y ahí tengo ya el círculo, ¿vale? Entonces, bueno, puedo trabajar rápidamente. Hay otra opción y es, si en vez de buscar aquí la orden, ¿no?, pues vengo aquí abajo y escribo círculo, ya me pone ahí. Entonces le doy a Enter, a ver, círculo, pincho en él, en esta versión, y ahora me pregunta aquí varias opciones. Me va preguntando, ¿lo quiero construir con 3 puntos, con 2 puntos, por ejemplo, o con 2 tangentes ahí, tangente y radio? Fijaros que aparece en azul, a ver si en esta versión es así, la T, por lo tanto basta con que ponga la T, ¿no? Aquí, por ejemplo, 3 puntos, 2 puntos, ahora voy a poner 2P, 2P, Enter, primer punto y ahora segundo. Bueno, pues esta es la forma. Tengo otra tercera opción y es, hasta ahora sé dibujar buscando la orden. Tengo otra opción que es, pues venir aquí abajo y escribir círculo, o por último, la más rápida, poner la letra C. Como veis es el alias, ¿vale? La simplificación de la palabra círculo, C, Enter. Con lo cual sería lo mismo que escribir círculo que venir aquí arriba. Entonces, claro, quien controla los alias rápidamente va escribiendo y puede dibujar a una velocidad tremenda. Por ejemplo, el alias de mover este objeto es desplazar, desplaza, ¿no? Bueno, ese es el comando, desplaza. Entonces, en vez del comando escribir desplaces, pongo solo D, Enter. Fijaros que D es desplaza, entonces pincho este objeto y lo desplazo a donde quiero, ¿vale? O sea que tengo las 3 opciones. Una, buscar aquí, dibujo, ¿no? Otra, escribir el comando, que es la orden que va a ejecutar algo, lo de círculo, y por último venir al alias C, Enter, ¿vale? Y dibujar entonces, pues por ejemplo, un punto, y así tengo ya la figura, ¿vale? Bueno, sabemos ya entonces cómo dibujar con AutoCAD. Solo es cuestión de ir probando otro objeto, por ejemplo, una polilínea. Pues vengo, hago una línea formada aquí por rectas, ¿no? Fijaros que abajo me da varias opciones, arco, cerrar, etcétera. Entonces puedo pasar arco, está en mayúscula la A, entonces paso a Enter y paso a arco. Ahora hace arcos tangentes, os fijáis, ¿no? Hacer esto en geometría sería algo complejo, o sea, hay que calcular centros, hay que calcular los puntos de tangencia. En cambio, esto gracias a AutoCAD lo puedo dibujar rapidísimamente. O sea, esto es lo que se llaman arcos respecto a poligonales, de manera que esos arcos son tangentes. Bueno, y vamos a borrar, es B, Enter. T es todo, Enter, Enter, fuera. Ahora podría venir aquí y buscar la goma donde esté, ha variado. Hay otras versiones donde aparecen todos los iconos por ahí y la gente trabajaba pinchando en los iconos, ¿no? Si pongo aquí clásico, a lo mejor me da esa opción, modelado 3D, bueno, ya no existe, es una versión muy avanzada, ya no existe el modelo clásico para trabajar. Vengo aquí, punto de vista 3D y vista desde arriba. También puedo venir aquí y decir, vista desde arriba es esta. Vale. Entonces, pruebo de nuevo, matriz, MA, designar objetos. Bueno, ahora es un solo objeto, entonces hago otro objeto, una línea, L, Enter. Una línea de aquí a aquí. Voy a hacer la matriz. Entonces escribo MA, designo el objeto, este, Enter. Tipo de matriz, polar, Enter. Punto central de la matriz, por ejemplo este. Bueno, fijaros que me hizo esto, pero ahora le pongo el número, por ejemplo, 12 en vez de 6. Claro, lo normal es que me preguntara elementos. Bueno, aquí abajo pone E de elementos, Enter. Número de elementos, 30, Enter. Bueno, entendéis el procedimiento. Esto es un giro de una figura y va dejando registro de todos los elementos, lo veis, ¿no? Entonces, si esto lo hago con un objeto, estoy haciendo un giro de una figura y estoy dejando todo el registro. Entonces, probemos con un rectángulo. Entonces hago el rectángulo, por ejemplo, un triángulo. Escribo polilínea, PL, que es polilínea. Hago entonces una figura formada por estos 3 elementos. Fijaros que abajo me pone cerrar, C.
C, Enter. Enter es ya que se consuma la acción, ¿no? Entonces tengo el triángulo, la polilínea es una sola entidad, como veis, mientras que si hago una línea que es L, Enter, puedo escribir línea, ¿no? Entonces pongo aquí una línea. ¿Qué diferencia hay entre línea y polilínea? Que estos son objetos independientes, ¿vale? Mientras que la polilínea es una sola entidad, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a escribir matriz, MA, Enter, designo objetos, Enter, tipo de matriz, polar, PO, Enter, y marco un punto, vale, me hace 6 por defecto. Fijaros que en un momento hizo la matriz, hace una figura muy curiosa, pero a mí me interesa que en vez de 6, pues sean, por ejemplo, 12. Entonces, vengo aquí, fijaros que ahora es elementos, en versiones anteriores, antes de hacer nada, ya te pregunta cuántos objetos quiere poner, ¿no? Después de marcarle el centro. Entonces pongo E de elementos, número de elementos 12, vale. Bueno, como veis, si hacemos esto con dibujo, la locura. Vamos, por mucho que hagamos la figura y la vayamos representando ahí varias veces, esto es complicado, ¿no? O sea, seguro que nos liamos, en cambio el programa lo hace en un segundo, ¿no? Bueno, pues esto es la matriz polar para hacer un objeto que gira, ¿no? En torno a un centro, ¿no? Una transformación, otra transformación que vimos el otro día, la simetría. Entonces dibujo una figura otra vez, PL, polilínea, Enter. Hago una figura cualquiera, por ejemplo este trapezoide, y cierro, C, Enter. Y ahora hago un eje, hago una línea, L, Enter, marco la línea, por ejemplo, de aquí a aquí. Vale, y ahora hago una simetría. Puedo escribir simetría o sí, que es el comando simetría. Designo el objeto, Enter, y primer punto del eje de simetría y segundo. Fijaros que yo, según voy marcando el eje, me va marcando distintas posibilidades según donde esté el eje, que aparece ahí en amarillo, ¿lo veis, no? Entonces, si por ejemplo cojo este eje, pues ya me hace la simétrica, ¿vale? Como veis, esto también, hacer una simetría con este programa, simetría respecto a un eje, sencillísimo. La simetría respecto, por lo menos en versiones antiguas, respecto a un centro, no lo controla, pero es un giro al 180 grados. Entonces escribo gira, o bien gi, que es el alias, ¿no? Entonces escribo un punto, a ver si el punto... Borrar objetos, no. N, Enter, vale. Voy a hacer un círculo, C, Enter como punto, y voy a coger este punto como centro. Voy a hacer entonces la simetría de esta figura respecto a este centro. Entonces escribo... Como sabéis que la simetría de un punto no la hace, a ver, simetría, no sé, va a hacer la sial solo. Entonces, voy a hacer la simetría respecto a un centro. Entonces, en vez de simetría, hago el comando gira, ¿vale? Escribo gira o escribo gi, que es el alias. Enter. Designe objetos, Enter. Punto de base, Y ángulo de rotación. Fijaros que en tiempo real me va haciendo el giro, ¿vale? ¿Qué es lo que vimos el otro día? Pues por ejemplo un giro a 10, 20, 30, 40, etcétera, ¿no? Bueno, pues un giro a 180 sabemos que es una simetría central. Ahí lo tenemos. Borrar objetos no me da la opción, entonces bueno, tendría que copiar, tendría que hacer todo esto. CP es copia, Enter, vengo, pincho en los dos objetos, ahora la selección la hace distinta. Entonces para que mantenga el objeto, entonces giro, gi, Enter, designar objetos, Enter, punto de base ángulo de rotación 180, Enter, vale. Y ahora lo que hago es mover copiar, CP, Enter, copio el objeto, cojo esta referencia y ahora tengo ya las dos figuras en una transformación por simetría central. Fijaros que es cierto porque si hago una línea L, Enter, al unir este punto con efectivamente queda en el centro, por tanto esto es una simetría central, ¿vale? O sea que podría jugar con simetrías centrales haciendo giros a 180 grados, ¿vale? Bueno, tenemos ya simetría axial, simetría central, tenemos una matriz polar que es hacer giros de figuras con el número de figuras que queramos, y había otra orden, ¿alguien se acuerda cuál era? Traslación. Entonces hago otra figura, PL, polilínea, Enter, marco 3 puntos, cierro, C, Enter, y ahora voy a hacer una traslación. Bueno, pues simplemente es desplaza, ¿no? Entonces de Enter, puedo escribir desplaza si quiero. Cojo aquí este punto y ahora lo traigo aquí, ¿vale? Lo ideal es que me preguntara, ¿quiere mantener este objeto ahí? Entonces tengo que hacer lo mismo que en el anterior. Copiar respecto a una referencia y guardarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Si quiero que se mantenga sin hacer todo ese proceso, lo que puedo hacer es lo siguiente.
traslación, alguien que haya estudiado AutoCAD, a ver si se acuerda, si queremos mantener los objetos en una traslación y que se mantengan todos, y eso ya va a ser una matriz de tipo rectangular, ¿cuál será la orden? Matriz, ¿no? Entonces voy a hacer una matriz por traslación, MA, Enter, designo el objeto, Enter, tipo de matriz rectangular, R, Enter, y fijaros que ya me lo hizo aquí, ¿no? Número de filas, niveles, columnas, ahí es empezar a jugar con la cantidad de ello. Entonces, por ejemplo, filas, F, F, Enter, y en vez de 3 pues pongo 6, Enter. Y ahora, ¿qué más opciones me daba dentro de la matriz? Columnas, filas, niveles, espaciado, Enter. No, expresión. A ver, ¿dónde está el espaciado? Enter. Distancia entre columnas, pues de aquí hasta aquí. Vale. O sea que le puedo manualmente marcar ahí las distancias, y lo mismo ahora se podrá hacer, supongo, pues también. Ahora pongo espaciado otra vez. Enter. Célula de unidad. Célula de unidad entiendo que es de una esquina el rectángulo que transforma una en otra. Entonces pongo de aquí a aquí. Vale. O sea que de este punto a el correspondiente, el rectángulo que va a soportar esta figura. Entiendo que es así. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de traslación de figuras, ¿no? Lo he hecho de forma múltiple, que es una matriz rectangular, ¿vale? Entonces tenemos la matriz polar, gira. La matriz rectangular lo que hace es repetir, hacer un desplazamiento. La simetría axial, ¿vale? Sería pues la orden simetría, SI. Y por último, la simetría central es un giro de 180 grados, con lo cual ya tenemos todas las órdenes para hacer movimientos en AutoCAD, ¿vale? Bueno, pues recordad, luego apuntamos todas las órdenes para que no se nos olvide, y ya sabéis cómo empezar a trabajar. Si queréis vais probando, si alguien quiere ir haciendo el ordenador, y luego ya una vez que tenéis la figura, si al final digo, bueno, pues me quiero quedar con esto, sin tener ninguna idea de programas informáticos avanzados, pues simplemente copiáis la imagen, imprimir pantalla, venimos a Paint, pegamos ahí esto y empezamos a trabajar en colores. Entonces, por ejemplo, amarillo, aquí, ya digo, sin tener ni idea de esto, amarillo esto, entonces esto, por ejemplo, va a ser azul, lo que sea, ¿no? Y al final guardamos la imagen, eliminamos lo que nos sobra, ¿no? Una forma así rápida de hacer un acabado mejor, ¿no? Que esto también se podría hacer en AutoCAD, pero bueno, ya en esta versión ya no sé ni por dónde buscar, ¿no?